Queridos amigos, en este ciclo de los desafíos que tiene la cultura frente a nuestra fe y cómo tenemos que dialogar desde nuestra fe con la cultura de nuestro tiempo, quiero hablarles sobre el problema que tiene la libertad del hombre cuando no tiene una norma para elegir. Ustedes saben que en filosofía, sobre todo en los tiempos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde se estrella quizás ese ideal de ese progreso, de ese mundo cada vez mejor, ¿no es cierto?, donde la ciencia crece, donde el comercio se estimula, donde el hombre se sorprende frente a sus descubrimientos y entonces piensa que eso va a ser cada vez la vida mejor y la producción, ¿no es cierto?, que trae la industrialización hace que haya una cantidad de cosas en donde el mundo, que ha sido bastante lento en su avance en la antigüedad, de repente se haya visto en un avance vertiginoso que pasa como cumbre la Belle Époque, pero que después tiene como quizás el primer golpe de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, los años locos, ¿no es cierto? Es decir, como una especie de estrellarse ese mito del progreso con la guerra, con algo terriblemente destructivo, con algo globalizado, mundial, ¿no es cierto? Difícil de ponerse fuera de ese ambiente tan trágico y la repetición de esa frustración con la Segunda Guerra Mundial hace que el hombre deje de creer, ¿no es cierto?, en las ideologías, en los dogmas, las ideas, para reservarse el individualismo, ¿no es cierto?, es decir, su existencia. Yo soy, pienso esto, yo quiero que nadie me discrimine, yo quiero que nadie me llame enemigo por esta razón o por esta otra. Yo no soy un alemán o no soy un francés, ¿no es cierto?, soy un hombre, igual si fuera alemán que si fuera francés, igual si soy judío que si soy cristiano, igual si soy blanco que si soy negro, soy un ser que existe. Bueno, y en eso evidentemente ese ser que existe reclama, ¿no es cierto? Es decir, yo pienso esto, tienen que comprenderme, y entonces va cortando con todo lo que sea cosas que lo determinan. A mí la ley no puede decirme qué es lo que yo tengo que ser, sino yo mismo. Dios ha muerto, entonces como Dios murió, ¿quién está por encima de mí para decirme quién soy? El otro es un señor igual que yo, por más que sea el presidente, por más que ostente el poder, es un ser humano como yo. Entonces estamos todos en la misma línea. Entonces, no solamente no hay nada que pueda decirme que está bien y que está mal, sino mi parecer, sino que también corto con la tradición, es decir, bueno, esto se hizo hasta ahora. Ah, sí, se hizo hasta ahora, pero ¿por qué lo tengo que seguir haciendo? Moral, por ejemplo, viene de la palabra latina mores, que significa costumbre. Es decir, que la moral, para la idiosincrasia del Imperio Romano, era bueno lo que se acostumbraba a hacer, qué es lo que está bien, bueno, lo que siempre se hace, las cosas del modo que siempre se han hecho. Bueno, en nuestro tiempo, en esta indeterminación, ¿no es cierto?, de que no tenemos nadie que nos dicte una norma, y que yo puedo elegirme quién soy, y puedo elegirme quién soy en las cosas más profundas, ¿no es cierto? Puedo elegir mi sexo, puedo elegir mi identidad, mi código de valores, a mí me parece, esto me gusta. Bueno, todo eso evidentemente en un sentido
destruye una ley opresora que me dice, vos sos esto, tenés que ser esto, ¿no es cierto? Y entonces una norma que quizás no respete al individuo sobre todo. Y evidentemente Dios no hizo chorizos cuando hizo al ser humano, ¿no? Y entonces nosotros no somos naranjas o no somos algo que pueda ponerse por docena, ¿no es cierto? Es decir, Dios hizo seres individuales completamente únicos. Y es verdad, ¿no es cierto?, que nosotros, no, dos hermanos gemelos, ¿no es cierto?, podrán ser muy parecidos, pero son dos individuos que tienen dos historias, que piensan de una manera distinta, que hacen elecciones distintas, y evidentemente ese mundo subjetivo es sumamente interesante. A Dios le importa mucho porque además Dios dio esas pinceladas, ¿no es cierto?, que hacen a las personas absolutamente únicas, y por eso evidentemente todo el aporte, ¿no?, de lo subjetivo, y todo el aporte del existencialismo, y todo el aporte de lo que el individuo piensa es sumamente importante. Y es sumamente importante también para nuestra fe, porque evidentemente, no sé, lo vemos en la vida de los santos, ¿no?, que son individuos, tan irrepetibles, tan únicos, que marcaron tanto tiempo, que dejaron tanto ejemplo, que hicieron tantas obras maravillosas, muchas de las cuales subsisten hasta el día de hoy. Piensen, hace 800 años vivió Santo Domingo y los dominicos siguen existiendo, ¿no es cierto? Y siguen cumpliendo sueños que él tuvo hace 800 años, ¿no? Bueno, y más que hablar de Jesucristo, ¿no es cierto?, que vivió entre nosotros hace 2000 años y sigue enamorando a personas, a mí personalmente, ¿no es cierto? Y evidentemente todo ese mundo es muy interesante, pero también todo ese mundo trae una terrible angustia. El tema de la angustia es un tema muy estudiado por el existencialismo, porque evidentemente si yo no tengo norma, la elección depende absolutamente de mí. Entonces yo no tengo nada que me diga qué es lo que tengo que ser, qué está bien y qué está mal. Si todo depende de mí, cada acto en el cual yo digo sí o digo no, hago esto o hago lo opuesto, es un acto fundacional, ¿no es cierto? Es un acto que determina sin ningún criterio qué es lo que yo tengo que hacer. Bueno, eso, la libertad, cuando nosotros éramos chicos y nuestros padres nos llevaban a esas heladerías que tenían frutilla, vainilla y chocolate, era bastante fácil elegir. A mí personalmente no me gustaba el helado de chocolate, yo siempre decía frutilla y vainilla. Pero hoy que vamos a esas heladerías que tienen tantos gustos y que tienen de chocolate simplemente 15 opciones distintas, qué difícil es elegir, ¿no es cierto?, porque hay muchas opciones. Entonces, evidentemente, la conjunción de que yo tengo que elegir y que mi libertad es cada vez más amplia porque yo puedo definir cada vez más cosas, en un sentido da una experiencia de desahogo. Bueno, qué lindo, puedo ser actor, puedo ser restaurador de pintura, puedo viajar, puedo hacer muchas cosas. Pero por otra parte, el no tener normas, el no tener consejos, el que el otro no pueda invadir mi vida, el que otro no pueda enseñarme, no pueda decirme, no pueda decirme su propia experiencia porque es suya y no tiene que meterse en mi vida, y que incluso la educación piense, tengan cuidado con sus padres, ¿no es cierto?, para que no se metan en ámbitos que son de su absoluta elección. Bueno, en realidad eso lo que hace es que el hombre se encuentre
frente a una angustia, esa angustia de la elección, y que cada vez se baje la edad, ¿no es cierto?, en la cual esa persona puede elegirse sin ninguna intervención de otras personas. Y eso, evidentemente, no tenemos que verlo como un bien, sino tenemos que verlo como algo que angustia al hombre, que el hombre sufre angustia por esto, que el hombre busca paternidad, ¿no? Yo lo siento como sacerdote. A mí viene gente joven a pedirme paternidad y a pedirme no como cosas muy amplias que le diga, bueno, vos podés hacer lo que quieras porque sos libre, sino qué está bien, qué está mal, qué tengo que hacer en este caso. Bueno, evidentemente no es fácil, ¿no es cierto?, vivir en este tiempo, y sobre todo no es fácil para los jóvenes vivir en este tiempo en donde la elección, ya les digo, es una elección tan jugada y que quizás no tienen la experiencia o el conocimiento suficiente para elegir. Y por eso muchas veces eligen mal, y por eso muchas veces eligen cosas que no ayudan, ¿no es cierto? Y estarán de acuerdo que cuando eligen la droga, o cuando eligen, qué sé yo, no trabajar, o cuando eligen el no comprometerse, en realidad no son cosas que ayudan a esa persona. Y evidentemente quizás esa persona en su libertad elige no estudiar, y después dice, qué lástima que no estudié cuando tenía la mente fresca para hacerlo, pero simplemente porque nadie se atrevió a decirme estudiar, porque lo estaba violentando. Entonces, es un tiempo en donde la libertad evidentemente es un gran bien, pero la libertad es un gran bien cuando tiene ese contrapeso de la norma. Y cuando hay una norma, y esa norma es legítima, y esa norma ha sido probada, por eso la tradición, ¿no es cierto?, lo que se ha vivido antes, los hombres no eran bobos antes y ahora son inteligentes, no eran esclavos antes y ahora son libres, porque además surgen nuevas formas de esclavitud, ¿no es cierto?, en nuestro tiempo, de dependencias, y evidentemente eso no hace bien al hombre. Por eso nosotros tenemos que decirle al hombre de nuestro tiempo que Dios, que dio los 10 mandamientos a Moisés, que nos da normas de que está bien, ¿no es cierto? Hay que amar, hay que perdonar, hay que dar la otra mejilla, hay que sentarse en el otro lugar, no hay que preocuparse por el mañana. Nos da normas de acción que no necesariamente por eso está quitándonos libertad, sino al contrario, nos está dando caminos para que nosotros podamos ejercer bien nuestra libertad sin angustia y sin equivocarnos, porque para eso es Dios, ¿no es cierto? Y entonces conoce nuestro bien mejor de lo que nosotros mismos lo conocemos. Es decir, que ese diálogo entre libertad y norma es un diálogo en el cual nosotros, que tenemos una revelación y que entendemos que esa revelación es norma, ¿no es cierto?, de nuestro actuar, tenemos que configurar nuestro actuar a eso. No es una cosa oscura que pasó y que hoy nos sirve, sino que evidentemente a algunos les sigue sirviendo y les hace mucho bien que los ayudemos a utilizar su libertad para elegir el bien. Así que les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.